Les doy la bienvenida a esta presentación del libro de Fernanda Magallanes, un esfuerzo que hemos realizado en conjunto el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Es para nosotras y nosotros un verdadero honor y orgullo poder tener estas panelistas. Muchas gracias, Fernanda, por permitirnos presentar tu libro en este espacio. Creo que además es un libro muy pertinente que nos habla desde una postura muy específica, una postura crítica que nos incita a imaginar y a pensar de qué manera podemos resolver ciertos problemas que tienen un carácter estructural y que afectan directamente los cuerpos de las personas que se consideran abyectas, en particular los cuerpos de las mujeres. Antes de dar la palabra a las y el panelista, quisiera simplemente subrayar algo que me parece muy interesante en la obra de Fernanda. Ella nos dice que son los cuerpos los que carecen de visibilidad en la sociedad patriarcal, heteropatriarcal, aquellos que están hechos abyectos por una sociedad en donde la muerte se convierte en una moneda común. Y creo que eso nos habla muy en específico del tipo de país en el que vivimos y nos permite entender, más allá de formulismos políticos, la verdadera otra dimensión de la violencia que sufre este país. Entonces creo que el libro de Fernanda, al menos para mí, no tiene solo una lectura que se agota dentro de la disciplina psicoanalítica, sino que tiene ramificaciones políticas, éticas, filosóficas muy profundas, y por eso me siento muy honrada, muy orgullosa de que podamos tener esta presentación el día de hoy. Les explico un poquito la dinámica en breve. Voy a dar la palabra a cada una y uno de los panelistas que nos hablarán un poco de su lectura del libro de Fernanda. Cada una de ellas tendrá grosso 20 minutos para hablar del libro, y después cederé la palabra a Fernanda, y muy al final, si ustedes en el público tienen alguna pregunta para la autora o para los panelistas, también les pediría que le hicieran. Vamos a comenzar entonces. Les presento a la doctora Liora Stavchansky. Ella es psicoanalista aquí en la Ciudad de México, cuya práctica profesional se divide entre la clínica psicoanalítica, la docencia, impartición de seminarios y cursos en temas de psicoanálisis, infancia y literatura infantil. Es docente en la Universidad Iberoamericana, el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano y otras instituciones universitarias. Fue miembro de la Red Analítica Lacaniana y ahora de la Escuela de la Letra Psicoanalítica SLEP. Ha presentado conferencias, cursos y talleres en la República Mexicana, Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia, Argentina, Costa Rica, Canadá, entre otros países. Muchas gracias, Liora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy un poquito mormada, pero bueno, lo leeré con mucho cuidado para que se entienda. Pero antes quisiera agradecerle a Fernanda la invitación. Para mí en realidad es un privilegio. Me siento también muy honrada de poder presentar este libro, de estar cerca de Fernanda, y a todos y todas ustedes que estamos aquí compartiendo este panel, y a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar a leer lo que me convoca el texto de Fernanda, quiero como subrayar esto que definitivamente se comenta, que es un libro que uno puede sentirse convocado, invitado desde muchos lugares, desde muchas disciplinas y desde muchos puntos de vista. Yo cuando lo leí, en realidad fue un cuestionamiento por dónde empezarlo a trabajar, ¿no? por dónde escribir algo. Y bueno, de pronto me vi con la cuestión de la traducción, ¿no? de leer un libro en inglés y presentarlo en español, ¿no? Que también es toda una experiencia. Por lo tanto, le puse el texto, presentación de un texto en inglés. Lo voy a leer. Lenguas y lenguajes.
Traducir de algún modo es transformar lo escrito en un nuevo escrito. Cuando Derrida indica que no hay nada fuera del texto, más allá de ser una restricción, indica una orientación, donde el texto y las palabras se juegan para configurar una nueva textura y bien, tal vez, un nuevo texto. Para este escrito, donde se da cita al psicoanálisis, el cuerpo y el trama edípico, podemos jugar un poco con el título: el cuerpo del psicoanálisis, la trama psicoanalítica a la luz del Edipo, o bien Edipo en el cuerpo del psicoanálisis. Así se podrían hacer algunos juegos más. La autora hace hincapié en lo que denomina The Signs of Oedipus, que podemos leer como la tradición donde Edipo Rey es necesariamente cuestionado, y no podría ser de otro modo, ya que se trata de hacer una revisión del estatuto epistémico de lo que para Freud fue uno de los elementos fundantes del psicoanálisis del siglo XIX. Decir que no hay nada fuera del texto no nos alivia de las implicaciones éticas, nos convoca para hacer una revisión crítica de lo que ahora nos interpela en la clínica. En otras palabras, la diferencia se ha colocado entre las regiones oscuras que Edipo nos permite localizar, ya que así como en algún momento iluminó el siglo XIX, en los bordes también había sombras. Con esto quiero decir que traducir no es repetir. Tal vez está en juego un movimiento donde lo especular queda por fuera del texto. Hay una cita de Derrida que se cita a sí mismo en un ejercicio donde la memoria y la traducción dialogan. En el texto, mal del archivo, y esta es la cita: separada de la responsabilidad psíquica, el bloc mágico, en cuanto a representación dejada a su suerte, depende aún del espacio y del mecanicismo cartesianos. Será natural exterioridad de memorándum. Y sin embargo, todo lo que Freud ha pensado acerca de la unidad de la vida y de la muerte habría tenido que iniciarle a plantear aquí otras cuestiones, a plantearlas explícitamente. Freud no se pregunta explícitamente sobre el estatuto del suplemento materializado necesario para la pretendida espontaneidad de la memoria, por diferenciada en sí misma que fuese esa espontaneidad, bloqueada por una censura o una represión que por otra parte no podrían actuar sobre una memoria perfectamente espontánea. Lejos de que la máquina sea una pura ausencia de espontaneidad, su semejanza con el aparato psíquico, su existencia y su necesidad dan testimonio de la finitud así suplida de la espontaneidad némica. Termino cita de Derrida. Para Derrida, que cita a Derrida en un ejercicio de memoria, pero no porque lo haya memorizado, sino porque lo ha recordado y en ese sentido lo ha recuperado del recuerdo y hace posible un diálogo con el mismo texto. Este movimiento convoca a otra cuestión. La pregunta que Foucault se hace concretamente: ¿qué es un autor? En este caso, ¿qué es una autora? Con cuestiones que no apelan al concepto. Lejos estaríamos si pretendiéramos concretar la riqueza de las reflexiones en una definición. Cuando se trata de una trama, se introduce la posibilidad de la proposición en el sentido lógico del término, mismo que se excluye del concepto. Hacer una revisión de Edipo vía el argumento es tomar distancia de lo conceptual. Cuando Deleuze lee a Freud en el Antiedipo, hace un reclamo a quienes buscan atrapar a Schreber en cuadros diagnósticos. Dice que la riqueza de un delirio queda coartada en el mismo instante en que lo encaja mediante categorías. Para Schreber, el cuerpo era una mutación femenina maravillosamente dolorosa. El cuerpo del presidente realmente cambiaba, vivía millones de años sin intestinos. Todo esto tenía lugar mientras los psiquiatras lo miraban desde la ventana de su celda. El cuerpo en mutación casi religiosa, dice Fernanda, y la cito en la página 11. Es como si algunos cuerpos expresaran lo que el mundo aún no ha aceptado. Lo más asombroso es que, siguiendo a Derrida, no hay nada fuera del texto, el mismo mundo no escapa al cuerpo.
Para situarlo a título de libro, no es lo mismo ser un cuerpo a tener un cuerpo. Aquí me apoyo en una nota al pie, en la página 24, donde Freud introduce el discurso de órgano en relación a las esquizofrenias. Y cito: es cualitativamente diferente en términos de semántica y pragmática. Las palabras y oraciones no son representacionales ni simbólicas. Es un lenguaje de equivalencia, inmediatez y acción. Freud llamó a este lenguaje discurso de órgano, ya que no hace distinción entre el cuerpo y el mundo. La distancia entre el ser y tener colisiona en el mismo lenguaje. El cuerpo, en la esquizofrenia, campo del cual el psicoanálisis hasta hace algunos años ha tomado distancia, nos muestra que el yo, el ego, viene después de, es decir, el yo cartesiano. Si bien no queda relegado, sí toma un lugar en otros lugares. Lacan, en el estadio del espejo, indica la distancia, y cito a Lacan: hoy, especialmente en razón de las luces que aporta sobre la función del yo, del je, en la experiencia que de él nos da el psicoanálisis, experiencia de la que hay que decir que nos opone a toda filosofía derivada directamente del cogito. Termino cita. La abierta oposición al cogito nos indica una suplantación del ego por el je, sino un momento de reflexión donde curiosamente Lacan no recurre al psicoanálisis de la época para explicar la formación de esta nueva instancia denominada je. Se apoya en la teología de la época. En el texto, Fernanda aborda sistemáticamente la implicación de lo que Freud denominó como anaclítico. Y cito a Fernanda: es importante entender que las primeras representaciones del bebé son anaclíticamente unidas a la realidad, ya que la introyección precede al proceso de identificación que se produce en el complejo de Edipo. Termino cita, que está en la página 28. Este es un tema complejo en sí mismo, porque ofrece una salida al problema de las bases biológicas respecto al campo freudiano. El debate en este ámbito no está cerrado, ya que decir anaclítico, al mismo tiempo que funciona como soporte, también indica eje de convergencia. Dicha convergencia tiene un punto nodal en el cuerpo, cuestión que retoma más adelante cuando emerge la pregunta sobre la pulsión de muerte y los efectos en el cuerpo. Los temas son tentadores para tomar alguno de los bandos. Aquí la autora construye otro camino. Y cito en la página 41: representamos nuestros cuerpos para luchar contra la pulsión de muerte en su estado puro. La representación, en el sentido freudiano, opuesta a la representación, da lugar a la pulsión en su estatuto de representante de la representación, jugada en un cuerpo que no se agota en las descripciones fisiológicas. Aquí el tema se complejiza un poco más, puesto que no se trata únicamente de cuerpos en general, sino de discursos que implican categorías entre lo femenino y lo masculino. He aquí otra propuesta de la autora, y cito en la página 80. Es nuestra tarea reconocer que cuerpos y categorías de género están en el proceso de cambiar hoy y que estos, las configuraciones corporales y las categorías de género, se transforman y afectan mutuamente. Termino cita. El campo del reconocimiento anuncia la pregunta por el estatus de nuestra época. Los complejos horizontes que la marcan no son más ni mejores que otras épocas. Es un falso problema el lugar común que se oye en las calles. Los valores se están perdiendo. Si fuera así, habría que regresar al punto de inflexión en la historia para recuperarlos. No obstante, si algo muestra el psicoanálisis es que una versión de la historia plegada de plagios, pues los recuerdos, pensándolos borgianamente, son un cúmulo de espejos rotos. La propuesta de reconocer es íntegramente ética de largo alcance, ya que no es únicamente abrir un campo dentro de lo normativo a lo diferente o extraño, sino reconocer que lo extraño también está del lado de lo normativo. De otro modo, no habría necesidad de normativizar nada.
Lo normativo convive con lo extraño, lo extranjero. Desde hace años, y no nos hemos dado cuenta, aún estamos pensando en qué interpelar categorías binómicas cuando son referentes organizativos, no denominaciones del sujeto del inconsciente. Habrá que regresar a Levinas para dar el estatuto de lo otro como totalmente ajeno, en tanto no puede conocerse. Y cito a Levinas, en el humanismo del otro hombre. La filosofía se produce como una forma, en la cual se manifiesta el rechazo del compromiso con el otro. La espera es preferida a la acción, la indiferencia frente a los otros, la alegría universal de la primera infancia de los filósofos. El itinerario de la filosofía sigue siendo el de Ulises, cuya aventura en el mundo solo ha sido un retorno a su isla natal, una complacencia en el mismo, un desconocimiento del otro. Termino cita. La segregación de la diferencia no está dada desde adentro. El planteamiento es topológico. El sujeto se segrega a sí mismo en términos clínicos. Freud lo denominó reacción terapéutica negativa. De algún modo el superior no deja de aparecer. Se cuela en las fisuras de la normatividad. Para finalizar, citaré a Deleuze, quien a mi parecer también junto con Guattari emprenden una revisión de la complejidad de Edipo y los psicoanalistas para darle el peso de lo que implica pensar la diferencia en su vertiente más radical. Y cito a Deleuze. El problema para nosotros radica en saber si es ahí, en la trama edípica, donde se instala la diferencia. La cuestión es por completo otra. ¿Existe adecuación en las producciones del inconsciente y este invariante entre las máquinas deseantes y la estructura edípica? O bien, el invariante no expresa más que la historia de un largo error, a través de todas sus variaciones y modalidades, el esfuerzo de una interminable represión. Lo que ponemos en cuestión es la furiosa edipización a la que el psicoanálisis se entrega, práctica y teóricamente, con los recursos anudados de la imagen y la estructura. Termina así. El diálogo no se cierra. Es necesario someter a revisión los planteamientos del psicoanálisis, no únicamente al campo clínico, sino a foros de intercambio como este, para no embalsamar una teoría o teorías que lo peor que podríamos hacer es traicionarlas de tal modo que solo sean producidas y no repetidas en diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Leora, por tu contribución. Ahora continuamos con la doctora Gabriela Méndez Cota. Ella es licenciada en Humanidades con énfasis en Filosofía por la Universidad de las Américas en Puebla, maestra en Digital Media, Technology and Cultural Reform from Goldsmiths, University of London, y doctora en Filosofía por la misma universidad. Desde el año 2009 ha diseñado e impartido cursos de arte, filosofía y estudios culturales en diversas instituciones de educación en México y en el extranjero, y actualmente trabaja en la Universidad de Iberoamérica. Gracias, Gabriela. Pues muchas gracias, Abneris, Fernanda. Bueno, yo escribí un largo párrafo de agradecimiento a Fernanda, así que empiezo más bien con un agradecimiento porque pudimos hacer esto de manera conjunta. Creo que este es un lugar más que apropiado para un trabajo tan importante como el que acaba de publicar Fernanda, y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. También escribí algo pues que va a estar en un registro un poco distinto al que utilizó Leora, pero espero que resuene también, ¿no? Y bueno, agradezco a Fernanda por invitarme a participar en esta presentación de un libro que aborda temas muy complejos, ante los cuales no puedo sino sentirme un poco intimidada y dudosa de mi conocimiento, de mi competencia, de mi derecho a emitir un juicio en un recinto como este, en una casa del saber, es decir, de algo positivo que es autorizado y vigilado por expertos. Estoy segura, bueno, ya acabamos de escuchar a Leora, de que bueno, aquí hay mucha gente que conoce muy bien los lenguajes, los problemas, los debates psicoanalíticos mucho mejor que yo, y que podría emitir un juicio pues, con mayor soltura. Como sé
sé ante la enigmática invitación de Fernanda, a la parte de mí más tímida y reticente respondió otra parte de mí, que es quizá la parte que se siente de algún modo y a pesar de todo comprometida con el feminismo. Y esta última parte le dijo a la otra: acepto la invitación porque hay algo que quiero decir y Fernanda me está dando la oportunidad de decirlo. Y lo que quiero decir en primer lugar es desde dónde leo y desde dónde recomiendo leer el libro de Fernanda. Leo desde una experiencia del psicoanálisis que tiene la máxima importancia para mí precisamente en la medida en que el psicoanálisis empuja a concebir formas de relación y formas de pensamiento que no se pueden reducir al conocimiento. El conocimiento en un sentido constatativo, positivista, totalizante, reduccionista, reproductor. Y fuera de una experiencia destructiva del conocimiento e impulsora de algo distinto, algo nuevo, me resulta francamente difícil imaginar un feminismo que valga la pena. Así pues, acepté la invitación de Fernanda porque quería venir a decir esto precisamente en una casa del saber. O sea, vine a decir que el conocimiento está sobrevalorado. Y esto es lo que creo haber aprendido hasta el momento del psicoanálisis, y es desde ese aprendizaje, que es algo distinto de un conocimiento, que creo, que leo el libro de Fernanda y desde donde hago un llamado a que se lea en el mundo académico con la máxima hospitalidad para con su potencial disruptivo de los presupuestos estructurales de la universidad, que son quizá presupuestos edípicos. Creo que este libro contiene al menos la posibilidad de sacudir la trama universitaria, tanto matriz de exclusión de la experiencia analítica, una experiencia que considero fundamental tanto para el feminismo como para la existencia individual y social en general. Me parece que al menos en el sentido de una experiencia el psicoanálisis ha sido efectivamente el residuo abyecto de la universidad. Como el feminismo, por cierto, excepto en la medida en que el feminismo se convierta, como ha hecho en tiempos recientes, en una mercancía identitaria, sedienta de autorreproducción y hegemonización del cuerpo de las mujeres en un sentido reificado. Y es ante lo que veo como un peligro de reproducción de la crueldad que comporta un feminismo que adopte la forma de conocimiento y desde la experiencia invaluablemente destructiva que para mí ha sido el psicoanálisis, que leo y recomiendo leer este libro. Pero bueno, basta de mí, ya voy al libro. Como lo indica la propia editorial en la contraportada, es un libro muy claro, muy informativo y muy amigable con el lector no especialista en psicoanálisis. Pero más allá de la utilidad que pueda tener, lo que se describe casi como un registro divulgativo, lo que valora de la escritura clara de Fernanda es la manera franca y directa con la que invita a sus lectores a pensar con ella desde lo que nos concierne a cada quien en singular. ¿Y cómo hacer esto a través de nociones, en principio, tan abstractas como el cuerpo, como la trama edípica? No parece haber más remedio que leer cuentos, que explorar otras maneras de leer y de contar los cuentos que habitamos, que nos constituyen, que marcan los límites y la porosidad de esos límites de nuestra experiencia del mundo. Como decía Donna Haraway, vivimos en un océano de historias poderosas. Cambiar esas historias es una intervención modesta que vale la pena. Me parece que esto es lo que hace Fernanda con la trama edípica. Nos cuenta cómo un cuento se puede contar de otra manera y nos invita de esa manera a imaginar lo impensable, lo que va realmente más allá del cuerpo tal y como lo conocemos. La primera parte del libro entonces reconstruye la noción moderna de cuerpo en psicoanálisis, desde Freud hasta el presente. Freud es leído a través de la noción más contemporánea del cuerpo, de Paul B. Preciado, donde el cuerpo es un archivo psíquico y somático en el que se almacenan prácticas sociopolíticas. Uno no nace con este cuerpo, sino que este cuerpo se hace al inscribirse en entramados simbólicos que operan como prácticas sociopolíticas. En la formación del cuerpo, la palabra tiene un papel fundamental. A través de actos de representación, a través de la capacidad de fantasear, los entramados simbólicos permiten a un cuerpo existir en relación con otros, es decir, como subjetividad. Pero la posibilidad de sostener esa relación, a su vez, depende de que algo permanezca irrepresentable, de que el cuerpo permanezca alienado de sí mismo de un modo estructural.
La condición de la representación y del inconsciente es la fractura constitutiva de ese cuerpo. En un sentido que obviamente va más allá de lo biológico, el cuerpo es incompleto. Con ayuda de la representación anhela siempre algo más allá de la representación y es vulnerable en este mismo sentido. Depende de entramados narrativos para sostenerse. ¿Cómo se manifiesta esta vulnerabilidad del cuerpo? Dado que Freud elabora su noción psicoanalítica del cuerpo a través de su teorización de la histeria, Fernanda vuelve a dar cuenta de la histeria a través de los desarrollos teóricos contemporáneos ya mencionados para clarificar y actualizar la noción psicoanalítica del cuerpo. En los albores de la modernidad ilustrada, la muerte de Dios implicó que las mujeres tuvieran que apropiarse de sus cuerpos que hasta entonces no les pertenecían, puesto que hasta ese momento se creía que la vida provenía directamente de Dios y de los hombres, no de las mujeres. La muerte de Dios significó una crisis epistémica del cuerpo que se manifestó bajo la forma de la histeria. El argumento de Fernanda es que la histeria expresó una dificultad de las mujeres para encontrar entramados alternativos que pudieran representar sus cuerpos más allá de la abyección, es decir, que les permitieran apropiarse de sus cuerpos, representarlos dentro de ciertos límites o hacerlos inteligibles. Es así que se manifiesta la vulnerabilidad simbólica del cuerpo. En el caso de los cuerpos histéricos, Freud encontró una manera de representarlos, el complejo de Edipo, y este funcionó muy bien como entramado de representación en un momento histórico, pero de acuerdo con Fernanda se ha vuelto insuficiente en la actualidad, cuando los desarrollos tecnológicos y las prácticas sociopolíticas han empezado a producir cuerpos que ya no dependen fundamentalmente de una narrativa heterosexual y tal vez ni siquiera sexual. Para argumentar la insuficiencia actual del psicoanálisis, la segunda parte del libro reconstruye el impacto de la trama edípica en el concepto psicoanalítico de diferencia. La diferencia en psicoanálisis parecería entenderse exclusivamente en términos del falo. La feminidad en Freud se concibe en términos de un deseo de darle un hijo al padre para suplir la ausencia de un falo. Sugiere Fernanda, en cambio, si entiendo correctamente, el deseo no es el de tener un falo, sino de suplir la falta del padre, lo que caracteriza a la feminidad. Pero una alternativa a esto sigue siendo impracticable porque, atravesado como está el psicoanálisis por la trama edípica, lo que hace es consignar toda referencia no referida a la masculinidad heterosexual a un ámbito de ininteligibilidad, lo cual perpetúa, en lugar de desplazar, la proyección masculina sobre la diferencia de la propia fragmentación o incompletitud. Esta problemática da origen a lo que me parece que es el proyecto central de todo el libro, a saber, pensar la diferencia y a través de esto lo que significa un cuerpo más allá de la abyección. En lo personal no me queda muy claro lo que significa para Fernanda más allá de la abyección, como en general no me queda clara ninguna noción del más allá, pero sí valoro mucho la manera en que formula su posición como un suplemento ético a otras posiciones, como la de Paul Preciado y Elizabeth Rudinesco, quienes propugnan la creación de mitos alternativos a la trama edípica, a fin de pensar los cuerpos que ya no se forman a través de las narrativas de la modernidad. En este sentido, Fernanda escribe lo siguiente: el complejo de Edipo no explica todos los cuerpos de la actualidad, y este cibolet del psicoanálisis es una matriz de exclusión. Sin embargo, dado que la fuerza de la abyección es una condición de posibilidad del cuerpo en un sentido psicoanalítico, cualquier entramado simbólico opera como una matriz de exclusión. Es por ello que yo postulo que para que sea pensable la abyección debemos colocar en el centro de la trama edípica la cuestión de qué es, en qué consiste ser un extraño. Solo si una trama permite a los cuerpos ser conscientes de cómo es que la abyección se produce desde el inconsciente, podrá hacerse un esfuerzo de elaborar aquello que se ha hecho ininteligible de esos cuerpos. ¿Y qué es lo que se ha vuelto ininteligible, según Fernanda? Pues es algo extraño. Es, de hecho, el ser extraño o la extrañeza de ser un cuerpo, de ser diferente de sí. ¿En qué consiste la diferencia? ¿En qué consiste devenir cuerpo? ¿En qué consiste ser un extraño? Esa es la pregunta que me parece a mí empuja a Fernanda a contar a Edipo de otra manera. Edipo en Colono le permite a Fernanda repensar a Edipo como un extraño, como alguien que está roto y
y que no excluye, sino que busca un espacio para su abyección. Un extraño es alguien cuyo narcisismo se ha roto definitivamente. Si Edipo se identifica en este sentido como un extraño, la trama edípica cambia para permitir que se represente aquello que se producía como abyecto. Pero no es la representación, sino la condición de posibilidad de la representación, que es la abyección, lo único que puede hacer de Edipo algo universalizable. Y es en este punto que, en mi opinión, se hace imprescindible aplicar el argumento de Fernanda no solo a analistas y analizantes, sino también al cuerpo de los saberes universitarios, de las disciplinas, de la filosofía y de la ciencia en general. Si bien el contar y recontar autorreflexivo en el libro de Fernanda pareciera dirigirse ante todo a analistas y analizantes, pues resulta que es un libro publicado en inglés por la editorial académica Routledge y reseñado en la contraportada por figuras tan importantes del feminismo queer como Judith Butler y como Paul Preciado. No puedo evitar preguntarme cómo puede evitar el no saber, tan fundamental para el psicoanálisis como para el feminismo, en una monografía académica con esas características. No sé cómo, pero realmente espero que este libro tenga, situándose en esos circuitos, efectos mucho más allá del campo psicoanalítico, es decir, más acá en la universidad, donde el conocimiento se valora, se valoriza y se reproduce contra la existencia, contra el pensamiento y contra la creación. La crítica del saber solo se puede hacer desde eso irrepresentable y por tanto abyecto, que es el no saber. Solo desde ahí puede el feminismo movilizar las energías radicales que le permiten interrogar el saber-poder. Y una vez más, esto es algo distinto de eliminar la objeción para crear nuevas narrativas totalizantes en las que se representen nuevas modalidades de normatividad. Esto es lo que me sugiere Fernanda cuando escribe. Negar la parte de nosotros que es extraña es borrar la diferencia y postular al extraño como un ser objeto. No preguntarnos quiénes somos y quién es el otro hace parásitos de nosotros mismos y de los otros. Este fracaso para entender la diferencia más allá de la abyección ocurre cuando la pulsión de muerte se posesiona del cuerpo para deshacer las representaciones que nos permiten ver a otros como inteligibles. Lo cierto es que, dice Fernanda, no solo nos habita una pulsión de muerte, sino que también podemos de vez en cuando apreciar el valor y la singularidad de los otros. Y para esto, yo insistiría, es preciso no saber demasiado, no cancelar la capacidad de extrañarse ante todo lo que se postula como saber, incluyendo a veces al psicoanálisis y también al feminismo. Esto es. Gracias, Gabriela, y vamos a dar paso a los comentarios del doctor Ángel Octavio Álvarez. Ángel es profesor investigador, coordinador del posgrado en filosofía, la maestría y el doctorado del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y ha obtenido diversos reconocimientos como la Medalla al Mérito Universitario 2013 y 2006 por la UAM, el Premio Eduardo O'Gorman de Investigación en Teoría de la Historia 2010 y el Premio Nacional 2009 a la mejor tesis de maestría en Filosofía de la Asociación Filosófica de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Danelis. Y también quisiera comenzar mi breve presentación también del libro de Fernanda con un agradecimiento a Fernanda porque hizo posible que este evento estuviera ocurriendo, a Danelis por abrirnos las puertas y a las panelistas por permitirme mostrar ese no saber, ¿no?, que siempre tienen los filósofos que siempre quedan en deuda con el mundo, y en este caso pues yo voy a quedar un poco en deuda con el libro porque el libro, como podrán sospechar, atraviesa muchos campos, y entre ellos yo situaría tres, ¿no?, el campo psicoanalítico, el campo del feminismo, si es que es posible llamarlo campo, ¿no?, el campo filosófico. Y en ese sentido, pues ya hablo de la psicoanalista, ya hablo de la feminista, y ahora pues un profesor de filosofía, a ver qué tiene que decir respecto de esto, de este gran libro, y sobre todo tomando en cuenta que también, como decía Liora, pues se trata de un ejercicio de traducción, pero no solo de la traducción del inglés al castellano, sino también de la traducción a otras lenguas disciplinarias, a otras lenguas de pensamiento.
Así que he titulado esta presentación Contra la escena teológica y comienzo. El siglo XX es el siglo del cuerpo. No es que antes no existiese una preocupación filosófica explícita o una reflexión psicológica acerca del cuerpo, pues el cuerpo siempre ha estado presente en el inhóspito terreno de la teoría, ya que el humano es inevitablemente un ente corpóreo. La invención del cuerpo, el descubrimiento de la corporalidad, supone enunciar el cuerpo como un productor de sentido, como un lugar de conocimiento y como un espacio para la acción política, metafísica, epistemología, política. Tres formas filosóficas para dar cuenta de un mismo asunto: el cuerpo es un problema. De tal manera que lo que descubrió el siglo XX fue que el cuerpo no solo puede ser pensado ni que constituye un elemento secundario respecto del alma, la psique o la mente. El cuerpo conforma el centro de la existencia humana. El cuerpo es la forma de vida de nuestra vida. El dato anterior indica que el ser humano conoce y habita el mundo a partir del cuerpo, de nuestro propio cuerpo, del cuerpo de cada uno, por lo cual no existe pensamiento o vida sin un anclaje corporal. El libro de Fernanda Magallanes, Psicoanálisis, el cuerpo y la trama edípica, es una forma de presentar el problema del cuerpo como un asunto de acumulación simbólica. Imágenes, narraciones, representaciones, múltiples adaptaciones culturales para hacer de la extrañeza del cuerpo un lugar para pensar la subjetividad. Quizá, en el fondo, la subjetividad sea solo un problema corporal. Quizá, no lo duda Fernanda, la psique no se entiende sin el cuerpo. Quizá, y con ello una de las tesis centrales del libro queda anotada, el cuerpo es una imagen. La imagen que forma el cuerpo, las imágenes que conforman a los cuerpos en cada ritmo vital, las imágenes corporales que cada uno de nosotros se ha construido al margen de las experiencias familiares o de las culturales, las imágenes heredadas por la estructura narrativa de Occidente. Precisamente, el libro de Magallanes está inscrito en una lectura crítica de una de las narrativas fundacionales para pensar el cuerpo en Occidente, de uno de los instrumentos más potentes con el que la teoría psicoanalítica ha testificado en favor o en contra del propio cuerpo, el complejo de Edipo. Con su lectura contrapelo de este mito fundacional, Magallanes se propone lo que a todas luces es una herejía en el análisis: desmantelar el complejo de Edipo como un concepto central de la teoría psicoanalítica, precisamente porque al emerger en un contexto patriarcal, el complejo de Edipo transmite en su uso inevitables formas del patriarcado, Edipo el macho. De manera que, al abandonar o cuestionar el Edipo, se abandona en cierta medida una de las líneas de fuga donde se filtra el patriarcado occidental. La crítica al complejo de Edipo abona en la recuperación del cuerpo como experiencia de singularidad, como forma de emancipación, como crítica a las abyecciones modernas, como la forma en la que históricamente las mujeres han sido interpretadas como entes deficitarios. Por consiguiente, el libro está atravesado por tres campos, por tres registros para desmantelar la experiencia edípica de la imagen del cuerpo: la filosofía, el género y el psicoanálisis. Con prioridad del primer campo, Magallanes echa mano de su formación como psicoanalista y de su propia experiencia en el análisis para indicar que el complejo de Edipo, tal y como fue entramado por Freud, constituye un problema para pensar y analizar el cuerpo hoy día. Es más, la construcción narrativa del psicoanálisis freudiano no solo no hace justicia a las demandas políticas y subjetivas del cuerpo en la actualidad, sino que, por el contrario, las dirige a problemas irresolubles, contribuyendo en la reproducción del patriarcado. No es extraño, entonces, que Fernando utilice el concepto de crisis epistémica del cuerpo de Paul Preciado para indicar, por un lado, que el cuerpo tal y como acontece es un archivo sensorial cultural capaz de servir como contenedor de imágenes y narrativas. Por el otro, que tales imágenes no están exentas de la subjetivación producidas por las ficciones políticas del momento. Estamos frente a una crisis epistémica del cuerpo y esta crisis tiene una historia. ¿Acaso la imagen del cuerpo elaborada por Freud no coincide con la crisis de los valores burgueses experimentada en la Viena de fin de siglo? ¿No corresponde el cuerpo de Edipo a la somatología griega en la que existe una diferencia sustantiva entre zoe y bios, entre el cuerpo como construcción biológica y el cuerpo como vida humana intensificada? Ni Freud ni Sófocles eludieron su condición fundacional, la diferencia sexual como una condición política y un efecto antropológico. Freud y Sófocles, mediante la trama de Edipo, del Edipo rey y no del Edipo el colono, confirman lo que hoy
gracias a la teoría feminista y a la posición encarnada del saber, es un lugar común. El entramado edípico revela el inconsciente patriarcal de Occidente. Advierte que detrás de las formaciones del cuerpo en la historia existe el sesgo masculinista del varón como unidad de explicación definitiva. En efecto, Occidente ha construido el patriarcado básicamente con dos narrativas absolutas, con dos mitologemas coincidentes entre sí: el Génesis del Antiguo Testamento y la escena teatral de Edipo, Atenas y Jerusalén como núcleos discursivos del aparato patriarcal occidental. Pero Fernanda Magallanes lleva estos planteamientos aún más lejos. Ella indica que si seguimos explicando el cuerpo y los fenómenos del inconsciente con la trama edípica, con el plot fundacional, la mujer seguirá siendo un sujeto-objeto, un cuasi-sujeto, un sujeto deficitario. En consecuencia, la lectura de este libro obliga a una consideración epistemológica no menor. Un lector no puede eludir su condición sexual y su deformación profesional. Yo, un lector entrenado en filosofía, yo, un lector mexicano de un libro escrito en inglés y publicado para una escena internacional, yo, un lector hombre, atento a las formaciones patriarcales de la historia, puede leer el libro de Fernanda como una crítica a la imagen virilizada del cuerpo, a los procesos de abyección del cuerpo femenino y sobre todo a la pulsión masculina propia de la filosofía, campo en el que ejerzo desde hace tiempo. Sin embargo, ¿qué puede decir el libro de Fernanda a la filosofía en general? ¿Qué argumentos abona en el debate contemporáneo sobre la filosofía del cuerpo? Comienzo con una premisa que, en mi opinión, el libro de Fernanda logra desmantelar. Aunque su intención es imaginar críticamente la formación del cuerpo en psicoanálisis, sin quererlo, o quizás solo deseándolo, su libro logra un efecto filosófico profundo: la desteologización del cuerpo. Me explico con detalle. El cuerpo en Occidente está capturado por una escena teológica: o es enim corpus meum, he aquí mi cuerpo, parte como misa, ¿recuerdan? Este enunciado performativo condensa el núcleo de la experiencia fenoménica del cuerpo. No existe nada más propio que el cuerpo, ni nada más extraño en el mundo. El cuerpo propio es el cuerpo extraño. El cuerpo es el extraño, lo unheimlich. La extrañeza de ser un cuerpo es idéntica a la experiencia cercana de tener un cuerpo. Por esta razón, la tragedia de la corporalidad reside en que el ser humano conoce mucho y poco sobre su cuerpo, olvida sus condicionamientos orgánicos e inventa ficciones culturales para negar, por lo menos temporalmente, que es un cuerpo o que tiene un cuerpo vivo, un cuerpo único, corpus meum. El propio cuerpo impide ver el cuerpo como totalidad, como absoluto, como existencia, el cuerpo sin fragmentos. Con esta alusión teológica quedó asimilada la experiencia de la corporalidad con el misterio del cuerpo. El cuerpo es simplemente un alma, conminó Jean-Luc Nancy. El espíritu es un hueso, advirtió Hegel. El cuerpo es una cárcel, sentenció Platón. Con sus múltiples variantes ontológicas, la filosofía del cuerpo contemporánea ha intentado desteologizar el cuerpo sin conseguirlo. Esta filosofía demostró que la certeza sensible de la corporalidad no responde directamente a la pregunta metafísica ¿qué es un cuerpo?, ni a su variante fenoménica ¿cómo es el cuerpo?, ni al cuestionamiento feminista ¿por qué usan mi cuerpo?. Tampoco responde a la pregunta teológica de por qué los seres humanos visten el cuerpo. En cambio, lo que la filosofía del cuerpo ostenta frecuentemente es que el cuerpo es un residuo teológico, un obstáculo metafísico que nubla la experiencia de la vida sensible. Psicoanálisis, el cuerpo y el entramado típico intenta suturar estas combinaciones teológicas y abrir la experiencia del cuerpo a la forma del habitar, a la dimensión ético-política de cubrir el cuerpo con ropajes cargados de técnica, de narrativas y representaciones más abiertas a la diferencia sexual que en el siglo XX. El libro de Fernanda es un libro que atisba un porvenir, quizá el porvenir de una ilusión, al incorporar un complemento ético y una extensión filosófica de la discusión interminable sobre la fenomenología del cuerpo vivido. Una forma teórica, psicoanalítica, filosófica, feminista, de mostrar que el ser humano es materia sensible, que el cuerpo es, nos guste o no, la única experiencia de nuestra finitud, el único acceso a lo contingente del mundo. Felicidades, Fernanda,
porque con la lectura de tu libro comenzamos a nadar en la marea de nuestras heridas narcisistas sin el salvavidas del patriarcado. Ahora voy a dar la palabra a quien nos trajo a todas y todos aquí el día de hoy, a la doctora Fernanda Magallanes. La presento brevemente. Fernanda es psicoterapeuta, psicoanalista y académica en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es licenciada en Psicología, también por la Iberoamericana, maestra en Psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y doctora en Filosofía, Arte y Pensamiento Crítico por the European Graduate School. Sus ejes de trabajo son el psicoanálisis, los estudios de género y las teorías de la corporeidad. Gracias, Fernanda. Bienvenida. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí y acompañarme el día de hoy. Yo me siento muy honrada de estar invitada a ver la presentación de mi libro en el CIEG, porque admiro mucho la labor que este centro de investigación ha tomado a su cargo. Su trabajo a nivel político ha cambiado mucho de las normas que habían mantenido sin transformaciones a la violencia sexista en nuestro país, y más de 25 años lleva este lugar trabajando por unas mejoras, ¿no? Entonces, mucho a su trabajo debido, hoy me siento habilitada como mujer para poder escribir y estar sentada en este podio hoy. Es por esto que estoy muy agradecida y me siento como empequeñecida, pero también engrandecida a la vez, acompañada de gente muy querida y acompañada aquí en la mesa por ustedes. Muchas gracias por venir. Ahora, gracias también a Judith Butler y a Alfredo Valencia, que aunque hoy no nos acompañan, estuvieron muy cerca de mí en la escritura de este libro. Y gracias también a Paul Preciado, a Patricia Gerovici y a Rosaura Martínez, pues su trabajo y su lectura de mi texto fueron fundamentales para mi proceso de pensar. Gracias, Rosaura, si está aquí. Entonces, bueno, hoy estamos nosotras en la mesa. Gabriela Mendescota, quien me invitó y me ayudó mucho. A Neris Chaparro, que organizó todo el evento en el CIEG. Gracias por todo tu tiempo, tu trabajo, los correos. Y Leora, cuyo trabajo psicoanalítico y teórico admiro mucho. Y Ángel, que es colega y amigo, a quien además admiro como filósofo. Yo he decidido, como ustedes me acompañan, como estoy aquí en la mesa acompañada por ustedes también, no seguir hablando académicamente mucho de mi libro. Me parece que ya tuvimos la opinión de varios expertos de cada área. Una gran psicoanalista, una brillante feminista, un filósofo experto en estética. Entonces, más allá de hablar de estos conceptos duros del libro, quiero agradecerles a todos ustedes por contribuir en mi proceso de escritura. Me acompaña también mi querida familia, Gabriel Roel, mis amigos, mis estimados colegas psicoanalistas, exalumnes, feministas, integrantes del CIEG y bueno, personas que ya leyeron mi libro y que quisieron, o personas que simplemente quisieron acompañarme. Como les decía, está aquí Rosaura Martínez, quien forma parte muy importante de los agradecimientos en este libro, junto con algunos de mis colegas del PAPIT que no pudieron venir, pero quienes ya han escuchado mucho de este trabajo y con quienes tuve la oportunidad de hacerles preguntas, contarles del texto y que hablaran acerca de él. Hoy yo estoy en un proceso intenso de duelo. Mi libro ya ha sido entregado, ¿no? Entonces ya se publicó y es momento ahora de dar cuenta que ya no es solo mío, sino de la forma en que ustedes lo vayan a leer. Entonces, bueno, sin embargo yo sí voy a aprovechar para retomar las tesis que yo considero principales de mi texto y para hablar de la intención que yo tuve de escribir este libro. Entonces, bueno, tesis principales: la masculinidad heteropatriarcal es un escape a los diferentes paradigmas de la subjetividad inconsciente. Lo femenino heteropatriarcal es una metáfora de gratitud al padre ideal que ha caído históricamente y por lo tanto de tributo a un orden desordenado en las leyes de parentesco. 3.
este orden desordenado en las leyes de parentesco ha tenido implicaciones en el lenguaje, haciendo abyecto aquello que le es insoportable. 4. Este desorden, además de la pulsión de muerte, esto es un desorden que además de la pulsión de muerte busca siempre satisfacerse. Para mí es el principal malestar en la cultura y que hace que la misoginia se preserve, así como cualquier otro tipo de violencia. 5. El sexismo, la guerra, el clasismo y la cultura de odio para mí son derivados de la no diferencia que instaura la forma en que se ha pensado la diferencia sexual. Mientras siga prevaleciendo un discurso en el que la sexualidad administra los cuerpos, me parece importante leer la revisión fenomenológica que Freud hizo de los cuerpos de su época para explicarnos cómo es que el heteropatriarcado administra los cuerpos de tal modo que la violencia sexista se repite. 6. El sexismo, la guerra, el clasismo y la cultura de odio y cualquier tipo de violencia son prueba de que la cultura ha fallado en dar leyes que sí prohíban incesto y parricidio. 7. No se trata de que las pulsiones se alineen al universo simbólico que les da un orden, sino también que ese orden simbólico heteropatriarcal cambie. Y justo para mí fue la importancia desde ahí a leer a Edipo desde diferentes maneras, como confrontar lo que se ha convertido en algunas formas de hacer psicoanálisis, no en todas, como un ideal, para entonces desde ahí colocar a Edipo algo así como en el diván de las teorías queer, las teorías feministas y lo que nos han aportado para poder pensar la falla que hace que gracias a eso todo sujeto nos podamos mover y para cuestionarnos cómo es que quedan administrados los cuerpos de ciertas maneras. Ahora, yo creo que este libro da también para comenzar a pensar cuestiones del lenguaje y cómo el lenguaje aparece siempre como a partir de un simbolismo patriarcal y cuál podría ser la salida para pensar eso. Entonces, quienes estén aquí, por ejemplo, interesados en todo este debate del lenguaje y cómo se utiliza en cuestiones de género, me parece importante. Y por otro, me parece que también es importante subrayar que para mí este texto lo que busca es hablar de cómo trabajar por una alteridad radical, porque la diferencia sexual para el psicoanálisis y en todo el patriarcado está montada sobre la idea de abyección y luego de ahí deviene como una noción de diferencia. Yo lo que busco aquí es plantear una diferencia radical que excede esas normas. Entonces, bueno, aprovecho para tomar la palabra públicamente con respecto a las intenciones de mi libro. Una de ellas es que se ha utilizado para dar palabra, para pensar en las formas en que los códigos lingüísticos pueden advenir simbólicos más allá de la estructuración edípica, pero sobre todo como un marco para pensar críticamente nuestra propia crueldad y las formas en que es administrada, para luchar por resistir activamente a la destrucción y la muerte, para confrontar a la violencia sexista y buscar erradicarla, para pensar formas de hacer comunidad más allá de los códigos de la familia heteronormada, para cuestionar de dónde viene nuestra propia misoginia internalizada y buscar desactivarla, y para pensar formas en que el respeto radical a la alteridad se habiliten a nivel social y en el consultorio de los psicoanalistas. Alteridad radical, esto es lo que pienso que es más importante en mi libro y lo que le da su valor en la tesis metapsicológica que planteo. Ahora, les entrego mi libro junto con el desgaste físico, intelectual, personal que me llevó durante muchos años y junto con las confrontaciones clínicas que tuve que pelear, las políticas personales que sigo reestructurando yo corporalmente y el martillo de estarlo editando. Entonces, me da mucha alegría ya verlo aquí escrito físicamente y con una portada muy linda, ¿no? Gracias. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas por parte del público. Si alguno de
une quiere hacer una pregunta directa a la autora o a alguna de las panelistas, por favor indíquenos y un micrófono se acercará a ustedes. Bueno, primero que nada, me llama la atención el texto, no puedo ver. Qué bueno que, gracias Ángel, pueda darle una leída, me llama. Pero creo que algo que primordialmente me generó, hablo desde el campo, que también soy filosofía, que realmente hay una discusión que está siempre permeada desde la tradición clásica, que ha sido el problema mente previa a la Edad Media era mente-cuerpo, bueno, alma, cuerpo, después mente-cuerpo, y en el siglo XX, como bien señaló Ángel, es el dilema mente-cerebro. Sin embargo, con este giro, ya no diría discursivo, lingüístico, sino parece que es un giro retórico, lo que establece esta noción de retomar o repensar ontológicamente el cuerpo. Se habla de ontologías del cuerpo y no solamente de epistemologías del cuerpo. Y mi pregunta sería así, en concreta, sería, ¿hasta qué punto, y la propuesta por lo que me está diciendo en esta noción del lenguaje, en esta también noción de hoy en día rediseñar el cuerpo, de pensar el cuerpo de otras maneras, se estaría precisamente renunciando a esta tradición cartesiana de cuerpo o mente, cerebro, y entonces empezar a pensar lo corpóreo como una limitación propiamente que hace pensar no solamente en las cuestiones de género, sino las dimensiones políticas y ontológicas a nivel social y psicológico, ¿no? Psicosomáticas, yo me atrevería a decir. ¿Quieres contestar una por una o sí una? Pues sí, yo lo que propongo es al cuerpo como un archivo somático-psíquico, y en tanto archivo somático-psíquico no es que se elimine la parte carnal del cuerpo, sino que se retoma, pero el modo en que se retoma es a través del lenguaje, ¿no? Y a través de discursos y lo que toca al cuerpo, ¿no? Entonces esta forma de pensar cuerpo tampoco es un cuerpo que piensa en el cerebro, ¿no? A menos de que uno lo diga, sino que es un cuerpo en el que piensas con las manos, piensas con los pies o con lo que se pueda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y les agradezco a todas y a todos. Más que pregunta es un comentario, porque me parece que no solamente debemos de ya pensar solamente en el cuerpo, porque si seguimos pensando en el cuerpo, no llevamos a la praxis eso que nos ha traído aquí, porque al final del día un cuerpo está aquí. Porque el cuerpo también es una frontera muy delgada entre eso que está aquí adentro, que nos está haciendo hablar, eso que nos hace pensar, que nos hace sentir, y eso que está reprimido, muy oculto en algún lugar, y que en algún momento se manifiesta. Y también el cuerpo ciertamente es político porque hay una clase social que está obligando a otras a tomar decisiones que no deberían estar correspondientes a esa persona, porque al final del día el cuerpo es de un cuerpo. Entonces el cuerpo no solamente es algo que se debe pensar, sino es algo que con la que uno tiene que interactuar, porque al final del día vemos problemas muy serios de autoestima, de gente que no conoce su cuerpo, que no convive con su cuerpo y que no soporta incluso verlo reflejado en un espejo. Sí, tal vez cuando yo digo pensar suena como si para mí el cuerpo en su dimensión carnal, que es lo que tú estás poniendo aquí, ¿no?, estuviera separado de esa dimensión de pensar. Para mí pensar también es moverse y bueno, solo quería decir eso. ¿Alguien más? ¿O en el panel alguien quiere abonar a una pregunta? Sí, un comentario respecto de, para mí la singularidad radical es la singularidad, o la alteridad radical es la singularidad. Esto para poder ubicar precisamente un debate pendiente que es el de los psicoanalistas. Yo no lo ubicaría tanto en la universidad o en lo académico, en el descarrío académico de estos temas, como tú mismo dijiste, la obsesión, el rechazo,
sino precisamente en los analistas. Porque no hace falta acudir al postestructuralismo o al postgénero o al postacadémico, porque la obra de Lacan responde estas cuestiones que desde afuera del campo no se situaron, al menos aquí, entre los analistas en México. Hay un rechazo estricto a la enseñanza de Lacan, porque Lacan puede distinguir saber y poder, ese uno y ese dos, donde Foucault no lo puede distinguir en términos precisamente de la máxima singularidad de lo que cada uno entiende de eso. Entonces hay como una serie de cuestiones que me parecen fundamentales para poder ubicar sobre todo el ser hablante ya de por fuera del sentido, que es un cuerpo que habla. Entonces, poder ubicar el campo de lo que respecta a una singularidad y sus diversos malentendidos respecto de el universal cuerpo, por ejemplo. En ese sentido, fíjense que síntomas hay entre psicoanalistas que de ser, digamos, heterocentrados pasan a ser postestructuralistas. Precisamente lo que se saltan es precisamente la ética de la enseñanza en Lacan. Precisamente a partir de sexuación, para aquí. Y ese es un debate pendiente entre analistas, porque precisamente rechazan problemas atinentes a la pulsión, problemas atinentes a que ni Freud ni Lacan dejaron la discursividad ni al Estado ni a la universidad. Y si en México agregamos el rechazo de la escuela de Lacan, empezamos a ver estos efectos. Si quiere comentar en el comentario. De verdad, te estimo y te quiero mucho, Fer. Felicidades por tu libro. Ahora hemos tenido la oportunidad de platicar profunda y seguidamente en la radio acerca de este tema de la mujer, ¿no? De la misoginia y el cuerpo. Y ahorita lo que me encantó de lo que dijiste al final es de lo que hemos venido hablando mucho en la radio, ¿no? Hablar de entender, romper esa misoginia interna, ¿no? Porque muchos por lo que escucho, hablan del cuerpo. Finalmente, si algo en esta época de la crítica al vacío, lo que más se ha perdido es el conocimiento del cuerpo, ¿no? Es el sentir del cuerpo, porque uno camina, como decías, ¿no? Camina uno por la vida sin pensar y sin sentir. Y finalmente el que te lleva, como contestó Fer, es el cuerpo, el que te lleva y el que te trae, ¿no? Entonces, finalmente este libro, que no he tenido la oportunidad de leer, pero que hemos platicado mucho acerca de todo esto, de lo que es el cuerpo y de lo que es esta parte que me encantó, tu firmeza y tu manera de decir, el respeto y el entendimiento y la comprensión de esta misoginia, ¿no? No tuve la oportunidad de escuchar a las panelistas anteriores, pero me imagino que ha de haber hablado muy profundamente acerca de este tema. Y pues muchas felicidades y pues qué bueno que ya estás en duelo, porque ya es muchos años y sobre todo, para finalizar, es lo que tú has de haber vivido en tu propio cuerpo para escribir sobre ello, ¿no? Gracias, Fer. Gracias. Bueno, si no hay otro comentario, vamos a dar por concluida esta sección. Y antes de finalizar, quisiera hacer un par de anuncios. El primero es que si quieren leer Psychoanalysis, the Body and the Oedipal Plot, pueden adquirir el libro aquí afuera, en nuestra mesa de publicaciones. Y también de paso pueden echarle un ojito a las publicaciones del CIEG. Esto podría ser un ejercicio de neoliberalismo académico terrible, pero también a veces el conocimiento se tiene que comprar, que no tenemos open access.
Muy amablemente Fernanda nos ofrece un brindis también aquí afuera, entonces quiero pedirles a todos ustedes que me acompañen en agradecerle a Fernanda y a nuestros panelistas estos momentos que nos compartieron y que degustemos con ellas y ellos allá afuera. Muchas gracias.